Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el salseo y las celebridades que tanto amamos. Hoy prepárense porque traemos un tema que está incendiando las redes sociales, un escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados, Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, Kerem Bürsin está en el ojo del huracán, y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo o una nueva relación amorosa. El asunto es mucho más delicado y controversial. ¿Qué fue lo que dijo Kerem Bürsin que ha causado tanta indignación y polémica? ¿De qué manera sus palabras han impactado a sus fanáticos y a la opinión pública en general? ¿Se trata de una mala interpretación, una declaración sacada de contexto o realmente Kerem Bürsin cruzó la línea con comentarios desafortunados sobre las mujeres? Pues bien, acompáñenme en este vídeo porque vamos a analizar a fondo toda la situación, desglosando cada detalle y tratando de entender qué fue lo que realmente sucedió, qué dijo Kerem, y cuáles son las posibles consecuencias de este escándalo. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que, corran a suscribirse y denle like a este vídeo si quieren más salseo y drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La controversia comenzó a raíz de una entrevista que Kerem Bürsin concedió a un medio de comunicación turco. En esta entrevista el actor hablaba sobre diversos temas incluyendo su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su visión sobre las relaciones y el papel de la mujer en la sociedad actual. Hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, fue precisamente en este último punto donde las cosas se torcieron. Según reportan diversos medios y usuarios en redes sociales, Kerem Bürsin realizó una serie de comentarios que fueron calificados como sexistas, misóginos y ofensivos hacia las mujeres. Entre las frases más polémicas que se le atribuyen, se encuentran algunas que sugieren que las mujeres son demasiado emocionales para ocupar puestos de liderazgo, que su principal objetivo en la vida debería ser formar una familia, y que su valía reside principalmente en su apariencia física. Imagínense la reacción. Las redes sociales explotaron. El hashtag #KeremBürsinout se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Miles de usuarios expresaron su indignación y decepción con el actor, acusándolo de promover estereotipos de género retrógrados y de perpetuar una visión machista de la mujer. Muchas fanáticas, hasta hace poco lo idolatraban, quemaron sus fotos y manifestaron su arrepentimiento por haber apoyado su carrera. Incluso algunos grupos feministas organizaron protestas frente a las oficinas de las productoras que habían trabajado con él, exigiendo que se le vetara de futuros proyectos. La presión fue inmensa. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como suele ocurrir en estos casos, la verdad no siempre es tan blanca o negra. Después de la avalancha de críticas, algunos defensores de Kerem Bürsin salieron a la palestra para argumentar que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que la prensa sensacionalista había tergiversado sus declaraciones para generar controversia. Este grupo, compuesto principalmente por fans acérrimos y algunos analistas de medios, intentó contrarrestar la narrativa negativa con argumentos y pruebas que, según ellos, exoneraban al actor. Según esta versión, Kerem Bürsin nunca quiso ofender a las mujeres ni promover ideas sexistas. Sus comentarios, aseguran, fueron malinterpretados y descontextualizados para dañar su imagen pública. Algunos incluso han señalado que la traducción de la entrevista al español y a otros idiomas no fue del todo precisa, lo que pudo haber contribuido a la confusión y la indignación. Se argumentó que ciertas nuances del idioma turco se perdieron en la traducción, alterando el significado original de sus palabras. Además, se resaltó que la entrevista completa duró más de una hora y que los fragmentos más controvertidos solo representaban una pequeña parte de la conversación. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin es víctima de una campaña de difamación o realmente cometió un error al expresar sus ideas? Para responder a esta pregunta es fundamental analizar la entrevista original en turco y contrastar las diferentes traducciones y versiones que circulan en Internet. También es importante considerar el contexto cultural y social en el que se realizaron las declaraciones, así como la trayectoria y el historial de Kerem Bürsin en cuanto a su postura sobre temas de género.
Un equipo de lingüistas y expertos en traducción fueron contratados por algunos medios independientes para analizar la entrevista original. Sus conclusiones fueron mixtas. Si bien reconocieron que algunas traducciones eran imprecisas y que ciertas frases podían interpretarse de diferentes maneras, también señalaron que el tono general de los comentarios de Kerem Bürsin era, como mínimo, condescendiente hacia las mujeres. Algunos expertos argumentaron que incluso si no había intención maliciosa, sus palabras reflejaban una visión anticuada y limitada del papel de la mujer en la sociedad. Hasta el momento, Kerem Bürsin no ha emitido ningún comunicado oficial en respuesta a las acusaciones. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una táctica para evitar echar más leña al fuego, mientras que otros lo consideran una muestra de indiferencia y falta de respeto hacia las mujeres que se sintieron ofendidas por sus palabras. Su equipo de relaciones públicas se ha mantenido hermético, evitando dar declaraciones directas a la prensa. Este silencio estratégico, sin embargo, ha tenido consecuencias negativas. La falta de una respuesta clara y contundente ha permitido que la controversia se intensifique y que la imagen de Kerem Bürsin se siga deteriorando. Muchos opinan que una disculpa sincera y una explicación detallada de sus intenciones podrían haber mitigado el daño, pero el actor ha optado por mantenerse al margen. Lo cierto es que este escándalo ha tenido un impacto significativo en la carrera de Kerem Bürsin. Varias marcas comerciales han cancelado sus contratos publicitarios con el actor, y algunos proyectos televisivos y cinematográficos en los que estaba involucrado han sido suspendidos o cancelados. Su imagen pública se ha visto seriamente dañada, y su popularidad ha disminuido considerablemente. Grandes cadenas televisivas han puesto en pausa la discusión de futuros proyectos con el actor. Más allá de las consecuencias personales y profesionales para Kerem Bürsin, este escándalo ha abierto un debate importante sobre la representación de la mujer en los medios de comunicación y la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de valores igualitarios y respetuosos. Nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos ser conscientes del impacto que pueden tener en la sociedad. Este incidente ha generado una ola de reflexión sobre la necesidad de erradicar los estereotipos de género y de promover una representación más justa y equitativa de las mujeres en los medios. Muchos activistas y organizaciones feministas han aprovechado la controversia para exigir cambios concretos en la industria del entretenimiento. Se ha propuesto la implementación de programas de capacitación en diversidad e inclusión para los profesionales del sector, así como la creación de códigos de conducta que garanticen el respeto y la igualdad de género en todos los ámbitos de la producción audiovisual. También pone de manifiesto la importancia de analizar críticamente la información que recibimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y de no dejarnos llevar por la desinformación y los rumores. En este caso es fundamental investigar a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin, contrastar las diferentes versiones y formar nuestra propia opinión basada en la evidencia y el análisis objetivo. La velocidad con la que se propagan las noticias falsas y las interpretaciones erróneas en Internet es alarmante. Es crucial desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de verificación de datos para evitar caer en la trampa de la desinformación. En el caso de Kerem Bürsin, muchos usuarios se dejaron llevar por titulares sensacionalistas y por comentarios superficiales en las redes sociales, sin tomarse el tiempo de analizar la información de manera objetiva. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la verdad es que la situación es compleja y no hay una respuesta fácil. Es posible que Kerem Bürsin haya realizado comentarios desafortunados y poco sensibles sobre las mujeres, pero también es posible que sus palabras hayan sido sacadas de contexto y malinterpretadas. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha generado un daño considerable a su imagen y a su carrera, y que ha abierto un debate importante sobre la igualdad de género y la responsabilidad de las figuras públicas. Es fundamental recordar que las figuras públicas tienen una gran influencia sobre la opinión pública, especialmente entre los jóvenes. Por lo tanto, es crucial que sean conscientes de la responsabilidad que conlleva su posición y que se esfuercen por promover valores positivos y respetuosos en sus discursos y en sus acciones. En el caso de Kerem Bürsin, independientemente de si sus comentarios fueron malinterpretados o no, este escándalo ha servido como un llamado de atención sobre la necesidad de ser más cuidadoso y consciente al hablar sobre temas sensibles como la igualdad de género. En resumen, hemos explorado el escándalo que rodea a Kerem Bürsin y sus controvertidas declaraciones sobre las mujeres. Analizamos las acusaciones, las posibles justificaciones y las consecuencias de este incidente.
Vimos cómo las redes sociales se encendieron y cómo su carrera se vio afectada. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de la responsabilidad en el discurso público y la interpretación crítica de la información. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente cruzó la línea con sus comentarios? ¿O creen que es víctima de una campaña de difamación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, me gustaría saber si consideran que el silencio del actor es una estrategia correcta o si debería haber emitido un comunicado explicando su postura. ¿Creen que una disculpa pública sería suficiente para reparar el daño a su imagen? Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del salseo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Los esperamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, mis chismosos favoritos, manténganse informados y no se dejen engañar por las apariencias. El mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas. Adiós.